Ok, bien, entonces, muy buenas tardes para todos y todas, colegas, amigos, amigas. eh, Bienvenidos a este segundo panel que lo hemos llamado Pensar nuestra facultad, el ciclo de paneles, Pensar nuestra facultad en tiempos de reforma. Eh, es un espacio académico que ha promovido el doctorado interinstitucional en educación con el apoyo del doctorado en estudios sociales, de la licenciatura en matemática y de la licenciatura en física. Quiero nuevamente agradecer a la doctora Pilar Méndez el liderazgo que ha asumido en la organización y en la gestión, pues, de estos espacios académicos. Hace 8 días estuvimos desarrollando el primer panel con unos invitados muy especiales, con discusiones profundas, con perspectivas diferentes también, hay que decirlo. Y bueno, hoy estamos convocados a desarrollar este segundo panel. Me voy a permitir presentar a los panelistas invitados y también al moderador de este segundo panel. El moderador es el doctor José Torres Duarte, a quien le mando un saludo, profesor José, y un agradecimiento especial de parte del Consejo Académico de Doctorado en Educación de la Universidad Distrital, y también, por supuesto, un agradecimiento al doctor Juan Carlos Amador, a la magíster Gloria Estela Elizalde, a la doctora Pilar Infante y al doctor José Novoa Patiño, quien han aceptado gustosamente la participación o participar en la discusión durante este panel. Entonces voy a permitir hacer una presentación muy breve de nuestros invitados. El profesor Juan Carlos Amador Baquiro es postdoctor en Ciencias Sociales del CINTE, doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El profesor Juan Carlos es magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es profesor de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, investigador del grupo Jóvenes, Culturas y Poderes en la línea Comunicación, Educación en la Cultura. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado, por su compromiso en el desarrollo de este panel. La profesora Gloria Estela Elizalde Bonilla, que creo que ha tenido algunos inconvenientes para conectarse. De todas maneras, me voy a permitir presentarla. Ella es magíster en Lingüística Española, Seminario Andrés Bello, Instituto Carricuervo, licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es representante de los profesores al Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, docente hora cátedra por 23 años en los proyectos curriculares de licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y en el proyecto de humanidades y lengua castellana. Actualmente es docente de vinculación especial, medio tiempo ocasional en los periodos 2023-1 y 2023-3. Como no estoy viendo quién se está conectando, de todas maneras, un agradecimiento también a la profesora Gloria Estela. Nuestra tercera panelista, la profesora Pilar Infante Luna, doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, profesional en Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Física y fue coordinadora general de autoevaluación y acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
en el periodo 2018-2021. Profesora Pilar, también un agradecimiento muy especial por haber aceptado esta invitación a conversar y a discutir hoy en esta situación coyuntural y situación histórica que estamos viviendo en el marco de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El Muchas profesor gracias. José Novoa Patiño es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. El profesor José Novoa es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es miembro de la Constituyente Universitaria Universidad Distrital, miembro de la Asamblea Universitaria Universidad Distrital, miembro del Ambientalismo Popular, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, docente de la Maestría en Desarrollo Humano y Educación Socioafectiva de la Universidad Distrital. Profesor Novoa, también muchas gracias por haber aceptado la invitación a desarrollar este panel el día de hoy. Y al profesor José Torres Duarte, colega, amigo de luchas, de muchos trajines aquí en la universidad. El profesor José Torres es doctor en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con una maestría en docencia de la Universidad de La Salle y una licenciatura en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido profesor en varias universidades y actualmente es coordinador de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor José Torres, muchísimas gracias también a usted por el compromiso, por la sensibilidad que tiene y que ha manifestado siempre frente a esta situación histórica en la universidad. Y bueno, le doy el uso de la palabra para que entre usted a explicar los detalles de la dinámica metodológica que se va a desarrollar hoy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Muchísimas gracias a las personas que han hecho posible este panel, este segundo panel, dedicado al tema de cómo nos pensamos alrededor de la reforma. Agradecerles entonces a los compañeros, colegas y amigos del doctorado interinstitucional en educación, a los compañeros del doctorado en estudios sociales, por supuesto también un saludo muy especial a los colegas y compañeros de la licenciatura en física y mis colegas y compañeros de la licenciatura en matemáticas. Todos estamos muy interesados en pensarnos como facultad frente a este, digamos, ya un hecho real, por lo menos legal, de la reforma universitaria y de una u otra manera también de las reformas que las reformas curriculares que esa reforma universitaria nos obliga. En ese sentido, veo con muy buenos ojos este espacio y los que se han dado con antelación y de repente los que vienen para justamente pensarnos en ese panorama, dado que recogiendo un poco, digamos, las ideas más importantes de los paneles anteriores, todos estamos de acuerdo, por lo menos los que hemos participado hasta ahora, en la defensa de una facultad que propenda por la formación de profesores. Entonces, en este sentido, resulta muy importante justamente que sigamos pensando qué vamos a hacer frente a este panorama de reforma, qué vamos a hacer frente, digamos, a los espacios o elementos que consideramos peligrosos de esta reforma, que tienen que ver básicamente con un retroceso a la formación en disciplinas, con hacer caso, digamos, casi que de manera acrítica a las políticas neoliberales que desde afuera, digamos, dan una organización, un orden a los espacios académicos, a las licenciaturas mismas y a la formación de profesores. Esto por cuanto la flexibilidad curricular, por ejemplo, a la que se nos está invitando desde varios acuerdos y decretos al interior de la universidad, justamente como que tienen ese tinte, ¿no?
atender a una reducción significativa de estudiantes en algunas licenciaturas para que de una u otra manera lo que prime sea un criterio de economía. Y por supuesto, un poco el peligro que conlleva o la sospecha que conlleva el hecho de que estas reformas se hayan dado, digamos, en un proceso que si bien ha sido colegiado de parte del CESO, del Consejo Superior, pues de una u otra manera ha desconocido, si no todos, muchos de los elementos de los estamentos consultivos que la han antecedido, ¿no? Entonces, con esos puntos de referencia, digamos que una vez más, bienvenidos a este espacio de debate, en el cual, como ya lo dijo profesor Rodolfo, pues tenemos la fortuna de contar con profesores de nuestra facultad que independientemente de su tipo de vinculación y de los diferentes proyectos curriculares para los que trabajamos, digamos que tienen unas miradas bien especiales en relación con la universidad, tienen unas experticias también en relación con la formación de profesores y por eso es muy interesante este espacio. Le doy la bienvenida entonces a los profesores Juan Carlos Amador, a la profesora Pilar Infante, a la profesora Gloria Estela Elizalde y al profesor José Novoa. La metodología es que cada uno de ustedes tendrá en ese orden 10 minutos para hacer una presentación, ojalá que, digamos, tenga a consideración aquellos puntos que ya mencioné y que de repente se trataron en las sesiones pasadas. Luego de estos 10 minutos de cada uno, vamos a tener 5 minutos para que también en ese mismo orden en el que los mencioné ahora en un momento, tengamos posibilidades de réplica. En el intermedio de esas réplicas yo estaré de repente trayendo a colación algunos de los comentarios, de las preguntas que a bien tengan las personas que están asistiendo a este panel por la plataforma del Face o aquí mismo en el Zoom. Si queda claro, entonces, sigamos entonces con la metodología. A todos los que están ahí presentes, muchísimas gracias por estar. Y por supuesto queda abierta la posibilidad para que planteemos preguntas, planteemos algunas ideas. Profesor Juan Carlos Amador, cuenta usted con 10 minutos entonces a partir de este momento. Muchas gracias. Profesor José, muchas gracias por la presentación. Un saludo especial a quienes nos siguen en este momento por los distintos medios sociales. Un agradecimiento especial a la profesora Pilar Méndez, al profesor Rodolfo Vergel, a los colegas del doctorado interinstitucional en educación, del doctorado de estudios sociales, los demás programas que están vinculados a esta convocatoria y desde luego pues también un saludo a mis colegas de panel con quienes hemos tenido la fortuna pues de compartir estos temas en distintos momentos. A la profesora Gloria, a la profesora Pilar Infante, al profesor José. Bueno, como son 10 minutos, voy a ser un poquito esquemático en esta presentación. De pronto más adelante, como decía el profesor José, podamos ampliar las ideas. Entonces, en principio, frente a este tema, yo quisiera exponer dos consideraciones. La primera, un poco con las características o la naturaleza de la reforma, que ha sido trabajada históricamente por más de 2 décadas, pero que en especial cobra un valor muy importante en los últimos procesos de la constituyente universitaria y de la asamblea universitaria. Entonces me refiero a una reforma que fundamentalmente tiene 3 características. Por un lado, busca democratizar espacios, procesos y prácticas en el ámbito universitario que de alguna manera o que progresivamente den respuesta a lo que históricamente ha sucedido con el poder en la universidad. Es decir, unos grupos de poder que llevan mucho tiempo en la universidad tomando decisiones y generando unas prácticas que se salen pues de cualquier misión universitaria y que han terminado afectando a la universidad, convirtiéndola en muchas ocasiones como una especie de finca, de feudo, ¿no? Ligada a grupos de poder, bueno, y ese tipo de cosas. En segundo lugar, se trata de una reforma orgánica que busca que transitemos de ser una universidad profesionalizante
a una universidad que se centra en la producción de conocimiento capaz de incidir en las poblaciones periféricas y del sur que históricamente han estado subordinadas, abandonadas por el Estado, etcétera, etcétera. No podremos resolver asuntos estructurales, pero sí se trata de un conocimiento que tenga incidencia en las bases sociales, ¿no? Y que contribuya progresivamente a generar procesos de transformación. Para que se desarrolle esa reforma orgánica, en los últimos procesos hemos hablado de 3 campos: el campo de formación, el campo de conocimiento saber y el campo de proyección social. Esa manera de comprender el campo desde un punto de vista epistemológico, pedagógico y curricular se traduce en una estructura muy diferente a lo que tenemos hoy. Y esa estructura pone la centralidad en una unidad académica que se llama escuelas. Unas escuelas entendidas como unos espacios académicos que privilegian la producción de conocimiento desde el punto de vista de las disciplinas, las interdisciplinas y los diálogos de saberes. La base de estas escuelas son los investigadores e investigadoras que de alguna manera conforman comunidades académicas básicas, las CABAs, ¿no? Y que a partir de las trayectorias, los intereses, la formación, el trabajo, son capaces de definir las características de esas escuelas. O sea que no es una cuestión construida de arriba hacia abajo, ¿no? Y por el otro lado, pues también hay otras instancias que ya pues han sido bastante conversadas, socializadas. Por ejemplo, la importancia que adquieren aquí los institutos, la importancia que adquieren aquí los centros, la manera en cómo hay una articulación de programas alrededor de estas CABAs. Y por el otro lado, pues aquí se entiende que la facultad no es la que en la jerarquía subsumiría a la escuela, a los institutos y centros, un poco como hoy se plantea. Con esto cierro la primera consideración. La contrarreforma que se viene adelantando, y quiero subrayar contrarreforma, ¿sí? La contrarreforma que se viene desarrollando desde hace 2 años o un poco más en la universidad, porque esto viene desde la administración anterior, ¿sí? No representa ni recoge el espíritu de la reforma que hemos planteado en la Asamblea Universitaria, ni en la Constituyente, ni en los procesos anteriores. ¿Por qué no lo hace? Porque es una manera de expandir la universidad. Expandir me refiero a crecimiento de facultades, programas, etcétera, etcétera, incluso hasta institutos, que eso ya se viene haciendo, ¿no? No solamente de arriba hacia abajo, que eso iría en contra del espíritu de lo que sería la reforma, sino que es una expansión a costa de la fragmentación y el desmantelamiento de otras facultades, como la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, esa es una postura perversa y diría yo neoliberal, ¿sí? Porque esa es un poco la trampa que hace el neoliberalismo, ¿no? Un proceso de expansión continua, de ampliar cobertura, ¿no? Respondiendo pues a unas exigencias o a unos direccionamientos internacionales y del orden nacional, ¿no? Con unos recursos mínimos, con unas condiciones que terminan precarizando a quienes trabajamos acá. Entonces, creo yo que esa es una situación que está clara. De pronto ahora lo podemos ampliar. Creo que ya adelantabas, José, varias cosas. Es muy inconveniente que las escuelas queden dentro de las facultades. Es muy problemático y preocupante que hoy unos grupos de poder ya estén definiendo cuáles son las escuelas y que esas escuelas tengan un perfil de disciplinas, que eso nunca lo habíamos hablado, y que desconozcan que esta es una construcción que se hace desde abajo hacia arriba a partir de las trayectorias de las comunidades académicas básicas. En relación con la segunda consideración, quiero referirme brevemente a la situación de la Facultad de Ciencias y Educación. La facultad que tenemos hoy es una facultad que está en crisis. Yo creo que eso hay que decirlo así con toda la claridad. Y es una crisis que obedece a una fragmentación, a un fraccionamiento de la facultad a partir de la creación de una facultad de ciencias matemáticas y naturales. No es que estemos en contra de la creación de facultades y programas, a mí me parece que eso es legítimo, respetuoso, pero no como se ha venido haciendo. Y aquí pues la profesora Pilar Infante puede ilustrar mucho mejor lo que ha pasado acá. Bueno, y creo que esto ya se ha hablado en otros espacios, pero no puede ser posible que estemos en una situación tan crítica que no solamente tiene que ver con el desmembramiento de programas como los de las licenciaturas de ciencias, ¿no? Sino todas las implicaciones que ha tenido esto en términos de recursos, espacios, laboratorios, etcétera, etcétera. Sobre eso creo que pues, podemos hablar más ampliamente, ¿no? Pero también decir
que es muy preocupante, ¿sí? Que hoy no contemos con una autoridad como facultad que esté de nuestro lado, ¿sí? Y lo digo con todo respeto frente a nuestro actual decano. A mí me preocupa mucho cosas como la que ocurrió con la sesión del Consejo Académico, en donde se determinó que algunos programas, entre ellos la licenciatura en física, tendrían que dejarse de ofrecer en la oferta institucional de admisiones, teniendo en cuenta que había una disminución de inscritos, ¿sí? Y que al menos lo que leímos en esa acta, que nos la revisamos, ¿sí? Los decanos que estaban afectados respectivamente, pues hayan aprobado o se hayan silenciado frente a ese asunto, ¿no? Y ahí hay, digamos, otro tipo de situaciones en las que uno se pregunta cuál es el papel o la función de nuestros decanos, digamos, en un momento tan complejo como este. Voy cerrando la idea, profesor José. También tenemos un riesgo muy grande en este momento con los posgrados, creo que eso está claro, ¿no? Al menos en las especializaciones y maestrías. No por la falta de calidad de estos programas, sino porque también tenemos una situación externa muy compleja que tiene que ver con lo que viene ocurriendo, yo le llamo así como la banalización de la formación de investigadores a partir de diseños instruccionales de aprendizaje y eso que llaman educación virtual, ¿no? Que la educación virtual tendría que ser otra cosa, pero que infortunadamente en nuestro país termina reducida a eso, ¿no? Entonces yo creo que es la oportunidad, y es lo que yo he venido planteando en algunos espacios, de definir, de reconfigurar, de establecer claramente qué es la Facultad de Educación. Para mí, este es el momento clave para que repensemos, como nos invita este espacio, ¿no? Nos invita a pensar este espacio, repensemos la Facultad de Educación como una facultad que principalmente se ocupa, ¿sí? De la formación inicial, continua y avanzada de maestros y de maestras, pero que también aborda otros temas y problemas de carácter transversal a la educación que son fundamentales. Me refiero, por ejemplo, a trabajos que hacemos desde campos interdisciplinarios, desde perspectivas de tipo político, de tipo ético, de múltiples posibilidades. Así que eso no quiere decir que los que no hablemos directamente de formación de maestros en nuestros grupos de investigación no tengamos cabida acá. Por lo contrario, esos temas y problemas que están directamente atravesando la realidad socioeducativa, como la de las infancias, la de las juventudes, la de la paz, la de la convivencia, la de las didácticas, la de las epistemologías, en fin, creo que eso tiene cabida en una facultad de educación. Así que yo creo que es la oportunidad de hacerlo, entre otras cosas porque tenemos un proyecto de facultad que ya cumple más de 10 años y creo que sería fundamental que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo a partir de estos espacios de diálogo para generar un plan de trabajo, un plan de acción, ¿no? Que nos permita ir haciendo como esa especie de actualización con miras a repensarnos la facultad y pues que de una vez por todas digamos quiénes queremos hacer o seguir haciendo parte de este programa, de este espacio de formación y de investigación. Bueno, disculpa si me pasé un poquito. Muchas gracias. No, apenas 19 segundos, no, casi que milimétrico. Muy bien, profesor Juan Carlos, muy amable. Gracias. Bien, quiero darle la palabra ahora a la profesora Pilar Infante de la licenciatura en física. Pilarcita, muy buenas tardes. Entendimos que tenías ahí algunos problemas para llegar a casa. Sí, pero llegué. Ya Sí, respiraste. sí. ¿Me escuchan bien? Estamos escuchándote bien. Bienvenido. Perfecto. Gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. Es una presentación muy sencilla que quiero hacer las diapositivas solamente. Creo que ahí ya me están viendo. Bueno, a ver, lo primero, pues, un segundo, corro esto. Ay, perdónenme, que aquí me está tomando el pelo correr esto. Ya. Bueno, lo primero, pues agradecerles este espacio, esta organización, al doctorado interinstitucional en educación, pues que ha liderado la organización, a la profesora Pilar, que es la que está Méndez, que está también de manera permanente organizando este espacio, y en general, digamos, el hecho de que generemos lugares de encuentro, así sea desde esta mirada virtual, para pensarnos nuestra facultad en tiempos de reforma.
Un saludo a los profesores que nos acompañan en la sala y también a aquellos que seguramente se irán sumando, que posteriormente verán las grabaciones. Sí, importante que compartamos estos espacios. Perdónenme, no me baja. Bueno, listo. Bueno, ya el profesor Juan Carlos ha nombrado algunos elementos interesantes. Creo que ya todos conocemos lo que ha sido esa reforma. Ha sido de años. Me puse a buscar imágenes, fotos, pues encontré estos elementos. Solamente pienso que es para el recuerdo, pero también para que nos demos cuenta cómo inclusive en febrero del 2014 salimos a las calles, reclamamos constituyente universitaria UD ya, y aún estamos en el proceso de reforma y pensándonos, y como dice el profesor Juan Carlos, inclusive de contrarreforma frente a las propuestas originales, ¿no? Bueno, si estamos pensando nosotros en la universidad, claramente requerimos una transformación. Creo que en eso no hay punto de desencuentro. Creo que todos somos conscientes y sabemos y queremos una transformación. El problema es en la forma, digamos, como se ha venido trabajando para lograr este cambio. El reconocimiento o desconocimiento, digamos, de una trayectoria. Hay elementos, digamos, que se reconocen, se dicen, pero finalmente se desconoce también lo que se ha venido haciendo, la mirada original, cómo se pensaban, digamos, a la luz de nuevas formas que realmente consideramos no le están aportando a la universidad que queremos. Si queremos una transformación en el marco de nuevas realidades, realidades políticas, realidades tecnológicas, pero queremos también una universidad que esté realmente más que de cara a la ciudad, dentro de la ciudad. Desde esa perspectiva, digamos, planteo como una mirada, lo primero que decía el profesor Juan Carlos de escuela. Yo también quiero centrarme en algunos aspectos fundamentales. Lo primero es una mirada de escuela diferente a la que se está haciendo en este momento, que sí tenga en cuenta los elementos anteriores, y es una escuela que realmente contribuye a la solución de los problemas de ciudad, región y de país. Es fundamental una escuela que sea interdisciplinaria. El profe Juan Carlos ya ha nombrado algunos elementos. Creo que desde una mirada de una única disciplina, pensando en que las disciplinas son transversales a las facultades, no vamos a fortalecer nuestra universidad. Nosotros como equipo, como pensadores de la educación, podemos proponer nuestra escuela, nuestra mirada de escuela, porque va más allá de una estructura administrativa a la que se van a adscribir profesores, docentes, investigadores en el marco de una disciplina transversal. Tiene que pensarse desde esa escuela que realmente impacte a través de esa organización académica no administrativa que impacte la ciudad, la región y el país. Realmente en este momento la universidad necesita también pensarse ir a las regiones. Creo que ya tenemos experiencias, proyectos, programas, por ejemplo, como la Maestría Guajira, que han ido a regiones de manera exitosa y hemos impactado, y desde esa perspectiva no somos esa universidad que solamente está pensándose en producir conocimiento, no, ni en una mirada de los rankings, sino una mirada realmente de impactar con nuestro conocimiento, que es diferente. Un segundo elemento, digamos, que me parece fundamental, está asociado a esa reforma curricular. Creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta unas realidades. Traje 3 realidades para que planteemos. Una primera realidad está asociada, digamos, a lo que es la deserción. Claramente tenemos un abandono del proceso formativo. Más allá de pensarnos en hacer, entre comillas, atractivo un programa, es cómo buscamos una flexibilidad que realmente contribuya a que nuestro compromiso
con la ciudad-región, y es formar jóvenes, realmente lo estemos haciendo en el marco de unos estándares que van más allá de los indicadores, y sobre eso voy a acotar algunas cosas. Un segundo elemento asociado a la flexibilidad curricular desde una mirada de la inclusión. Claramente somos una universidad, ya tenemos una política por una universidad incluyente y accesible, pero ¿cómo realmente vamos a vivir esos elementos? Y lo otro son los aspectos asociados a Saber 11. Venimos de una pandemia, estamos en un proceso realmente en el que nuestros jóvenes han tenido una formación que no ha tenido las mismas características, digamos, que otros. La virtualidad dificultó cosas y eso lo venimos viviendo los proyectos curriculares en los jóvenes que nos llegan. A esos elementos tenemos que sumarle las expectativas que tiene, digamos, la comunidad, qué expectativas queremos y cómo realmente queremos ser partícipes de ese cambio de manera oportuna, no que ya nos lleguen elementos y que sencillamente implementación, sino cómo realmente todos formamos parte de eso, para fortalecer lo que es la formación interdisciplinar de nuestros estudiantes. Con relación a la mirada de la calidad y retomando un poco lo que trabajamos hace 8 días, el profesor Mario nos contaba o nos decía que solamente era suma de indicadores, digamos que ya hay una mirada diferente de calidad, y que yo os invitaría a que de esos elementos de mirada diferente, de aprender en un pasado, rescatemos lo que es valioso para nosotros en el marco de lo que queremos como universidad pública que le responde a la ciudad. Y básicamente nos invitan a valorar el impacto de la gestión y a cómo estamos nosotros llegando a las comunidades. Creo que esos elementos, digamos, ya del pasado están dejando de tener fuerza y lo que realmente nos dicen es, ya sabemos lo que tiene, cuéntenos cómo lo hace, cómo llega la gente, cómo está trabajando, cómo se fortalece una ciudad, una región y un país a través de todos los programas, digamos, que ustedes tienen, ¿no? Desde esa mirada, pues una opción para avanzar, crear puentes de encuentro entre directivas y comunidad, creo que es fundamental. Y en eso, digamos, un programa como el doctorado interinstitucional en educación, digamos, ha liderado estos aspectos, no solamente en este escenario, sino en otros escenarios en los que también se está hablando sobre esto, lo que es, digamos, la reforma y las formas como se han venido implementando. Bueno, y finalmente, digamos, algunos aspectos que traigo como a consideración, algunas acciones concretas para empezar. Primero, pues frente a eso que yo comenté, la reforma curricular, creo que es importante pensarnos en, número uno, no solamente es leer, aportar ahí, sino que también, digamos, cómo nosotros generamos un documento en el que estemos pensando esa articulación en la media, el pregrado y el posgrado. Creo que ahí el sistema de posgrados se tiene que, digamos, fortalecer, cobrar real vida y permitirnos articularnos para que todos realmente crezcamos. Eso es lo que también le va a dar vida y a fortalecer nuestras licenciaturas, que a veces tenemos situaciones complejas, pero yo sé que podemos proponer estrategias selectivas de espacios conjuntos que nos permitan fortalecernos a todos. Un segundo elemento de la escuela, creo que ya tenemos clara o identificada fortalezas, digamos, que tenemos nosotros un conocimiento. Yo le sumaría lo que menciona el profesor Juan Carlos, desde a partir del conocimiento también es reconociendo las necesidades de la ciudad-región, es que debemos pensarnos también la escuela. La escuela debe solucionar problemas, debe aportar a la solución de problemas reales. Un tercer elemento, una mirada horizontal de poder, creo que todos la hemos visto, digamos, esa verticalidad, como poco a poco la vamos realmente bajando, vamos fortaleciendo esos espacios, que también el profesor Mario Montoya nos hablaba de la democracia, digamos, participativa y del compromiso, pero también desde la perspectiva de fomentar la confianza y el reconocimiento de la comunidad. No son unos pocos los que toman decisiones, sino que realmente toca y es necesario implementar esos espacios de reconocernos, y este es un escenario de reconocimiento. El por qué no,
creo que también es importante mostrarles con documentos y realmente con unos análisis muy concretos desde diversas perspectivas el por qué esa mirada es perjudicial. Creo que en el transcurso de estas 2 horas podemos mirar por qué se está eliminando ese tejido social que tenemos con esa mirada que están proponiendo. Creo que es algo, digamos, que es importante mencionar, y la desarticulación de proyectos. Y desde esa perspectiva, me uno a la propuesta del profe Juan Carlos, mesas de trabajo, digamos, como estrategia que nos permita realmente llevar propuestas concretas que nos fortalezcan como comunidad. Básicamente eso. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora Pilar. Me llama mucho la atención de su presentación, que coloca ahí unas problematizaciones que serían importantes para nosotros abordarlas desde no solo de facultad, sino también de carácter en el nivel de escuela, como su merced lo propone. También me llama la atención el hecho de que haya retomado la participación no solamente del profesor Juan Carlos Amador de este panel, sino incluso del profesor Mario Montoya de la sesión pasada. Gracias, profesora Pilar. Ahora démosle la palabra a la profesora Gloria Elizalde. Profesora Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Gloria, bienvenida. Gracias. No, ¿sí me escuchan? Sí, parece que sí. Sí, señora, la primero escuchamos que bien. todo, pues quiero presentar mis disculpas por la conexión tarde, pero la verdad soy un poco no muy hábil, por decirlo de alguna manera, no tan fea con los servicios técnicos, y el martes en el aguacero que cayó, la tormenta eléctrica dañó mis computadores, entonces estoy en un computador prestado que no sé bien cómo usarlo. Tanta tecnología me arrolla un poco. Entonces, primero que todo, presento excusas ante ustedes por el retraso en la conexión. No alcancé a estar en la presentación, yo supongo que nos presentan a todos. No sé, no lo tengo claro, pero creo que soy la única profesora de vinculación especial de contrato. Entonces, pues hay muchas cosas que resultan reiterativas, pues porque todos estamos pensando más o menos en la misma línea, estamos llevando más o menos, estamos interiorizando esta reforma que nos está aplastando y que se está llevando a cabo casi que a espaldas de la comunidad, porque la información no ha sido tan amplia, no se ha socializado. Entonces, pues yo traigo básicamente como esa voz de nosotros, los de la cuerda flojita, que somos los ocasionales docentes MTO, tiempo completo ocasional y hora cátedra. Pues la verdad mi presentación va a resultar un poco reiterativa en tanto lo que se dijo el panel pasado como en lo que se ha dicho las dos personas que me han antecedido en la palabra, ¿no? Nosotros sabemos, va a resultar un poquito reiterativo, pero bueno, si es necesario, pues es necesario. Nosotros históricamente, desde hace más de 20 años, estamos hablando de reforma. Yo soy hija de esta casa, estoy formada en esta universidad y llevo 24 años como ocasional. No porque sea incompetente profesionalmente, sino porque las cosas políticas de la universidad no dan para que yo haya entrado a planta, ¿no? Y porque cuando uno tiene un pin de dignidad, pues dice, no me presento al concurso porque va a servir de idiota útil. Eso es un factor que hay que mirar en la reforma, ¿sí? Históricamente, se ha convocado a espacios para pensar la reforma de la universidad desde hace más o menos más de 20 años, ¿sí? A espacios como el Congreso Universitario, que ya se han mencionado aquí, la Constituyente, la Asamblea, y han sido espacios que en algunos casos se ha invertido un rubro público para que unas personas que fueron elegidas a esos espacios o que fueron voluntariamente asignados, se autoasignaron o fueron asignados
para trabajar la reforma de la universidad, trabajaron arduamente, sacaron un proyecto de reforma universitaria y ha sido históricamente que las administraciones de turno han desconocido ese trabajo, esa voz que nace multiestamentaria, que ha nacido de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos. Entonces, ¿cuál es la intención? La pregunta grande que quiero dejar en nuestro sentir es ¿cuál es la intención de implementar una reforma con tanto afán, casi a espaldas de la comunidad? Porque es que los documentos no llegan. Los documentos, el documento último que manda, que está circulando desde ayer, que tiene, además porque es un poco barroco en la escritura, realmente cansa leerlo. El solo título, lo perdí, lo tenía en un papelito, pero el solo título es un párrafo. El B2, la última versión que salió a circular, ¿a quién le llega? Realmente no se hace una socialización. La administración no la hace, tal vez porque no quiere. ¿Cuál es la intención de la administración actual? Presentar un plan de reforma y meterlo a martillazo limpio. Ya han salido resoluciones, ya han salido actos administrativos de esta reforma curricular. Entonces, nosotros tal vez, yo le agradezco a la profesora Pilar por invitarme, la verdad, y agradezco a ustedes, a todos los panelistas, de que de alguna manera pensemos, bueno, ¿qué está pasando? Y a todos los compañeros que entran a la sala y a las personas que entran a la sala. ¿Qué está pasando en la universidad? Nos están dando una reforma, nos están implementando una reforma. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es esa intención? ¿Sí? La verdad, la reforma nace, la verdad yo hablo bastante coloquial, no uso mucho los tecnicismos, no sé, bueno, no importa, para qué doy explicaciones. Bueno, la verdad, esta reforma aparece como del sombrero de un mago y nosotros no conocemos un estudio fáctico donde si la universidad haya hecho haya recogido información de cuál es la universidad que necesitamos para Bogotá región, cuál es la universidad que realmente la población, qué necesidades educativas piden los jóvenes hoy para pregrado, posgrado, doctorados. Eso no se ha hecho, tengo entendido. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra población, como ya lo han mencionado otros, en tiempo de pospandemia? La pandemia nos arrasó, llegó y nos apabulló, nos aplastó, y los procesos educativos desde la escuela cambiaron. Los chicos llegan ahora a la universidad con un imaginario de educación muy diferente a lo que era antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que por qué esta reforma? ¿Por qué la reforma curricular? ¿Por qué hablamos de proyectarnos como el multilingüismo? Habla ahí el documento multilingüismo, pero el multilingüismo se refiere a saber inglés en C1. Entonces, de lo poquito que he leído, porque ni siquiera, pues no ha habido tiempo y uno la lee por pedacitos, entonces cuando se habla en formación multilingüe, los estudiantes para graduarse deben presentar un examen de proficiencia de segunda lengua, pero solo hablan del inglés, no hablan de las otras lenguas, solo hablan no hablan, por ejemplo, nosotros somos un país multilingüe que se ha desconocido históricamente en nuestra sociedad, de esas lenguas no se habla. Entonces, realmente, ¿cuál es este afán de esta reforma como tan a retazos, como tan a martillazos? Pareciera que es que cada administración quiere dejar una impronta en hacer cosas mal. Entonces, esta administración ya la reforma desconoce la constituyente, los estudiantes están un poco ofendidos, un poco mucho ofendidos por esa situación. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, me preguntaban cuál es mi posición como representante. Bueno, pues
una posición completamente muy de acuerdo con los panelistas que han pasado. Estoy muy de acuerdo con la profesora Pilar, ella es muy juiciosa y nos hacen la presentación muy clara y puntual. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que ella nos plantea. Me preguntan también si hay malestar en los profesores de vinculación especial. Miren, para mí es muy delicado, para mí personalmente, porque la universidad siempre se ha preocupado por reformar tanto lo académico y lo administrativo, y por qué no se piensa en el 70% de los profesores de la universidad. Vamos a hacer unas reformas y todo en el papel es hermoso, pues los chicos sí quieren doble titulación, obviamente, muchos quieren doble titulación. Ay, se me olvidaron las palabras ahora, pero bueno. Quieren, eso no se opone a nadie, pero ¿por qué la reforma no piensa primero, o no, a la par, en la infraestructura y en el capital humano? ¿Por qué se pasa? Nosotros somos más del 70%, más de 700 profesores precarizados, que no tenemos lo que tienen los profesores de planta, que tenemos unos sueldos paupérrimos, en muchos casos, comparados con unos sueldos desorbitantes. Esas personas que ganan un sueldo bastante acomodado, cuando va un profesor hora catedrático que no gana ni siquiera la 10ª parte de lo que gana un profesor de estos, o lo persiguen, le quitan las horas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la reforma por ninguna parte la veo? ¿Qué piensan hacer con nosotros? O sea, seguir pauperizando profesores, vamos a aumentar facultades. No hay edificios, entonces vamos a pagar desorbitantes cuentas de arriendo, como estamos pagando ahorita con los edificios de la Autónoma, que se murió desgraciadamente como universidad. ¿Cuántos años duramos pagando? Más de 20 años en la 64, arriendos elevadísimos. Y los profesores somos, parece, el último eslabón, los profesores de contrato. Con todo el respeto, yo no quiero aquí polemizar sobre eso, pero para que los profesores de planta tengan la mediana estabilidad y un salario decente, es porque nosotros pasan por encima de nosotros. Nosotros somos tan profesionales como los profesores de planta, tan capaces, pero no somos reconocidos económicamente en el salario. Entonces yo digo, ¿cómo hacer una reforma manteniendo la precariedad laboral de los docentes, que somos uno de los estamentos importantes, estudiantes, docentes, administrativos? Si no hay estudiantes, no hay universidad. Si no hay docentes, no hay universidad. Entonces, bueno, y el tercer aspecto es el carácter de la facultad como formadores de docentes para la ciudad y el país. Históricamente nosotros hemos sido la mejor facultad formadora de docentes en este país. La Universidad Distrital forma docentes para todo el país. Y pareciera ser, en alguna reunión de representantes hice una analogía que a algunas personas no les gustó porque ellos no sé de dónde sacaron el decir que la población prefiere formarse en ciencias y no en pedagogía. No sé qué estudio les dio eso. Entonces vamos a acabar con la facultad de pedagogía de ciencias porque supuestamente la ciudad quiere formar en ciencias. Entonces yo le dije a un personaje, es como el cuento de la gallina que tuvo un pollito, lo crió y estuvo muy grande y hermoso el pollito, y después le dio por tener otro pollito. Cuando el pollito mayor estaba fortalecido, grande, sano y fuerte, tuvo otro pollito, pero el segundo pollito le nació enfermo. Bueno, no es que hayamos cortado a la profesora Gloria, parece que su conexión se puso mal, pero igual ya estaba sobre el tiempo de su participación. Si la profesora Gloria nos escucha, su imagen quedó ahí estática, pero entonces más adelante tendremos la posibilidad Qué pena, de que disculpen. termine su No, ya disertación. iba a... ¿Aló? ¿Hola? Sí, señora.
Qué pena, no sé qué pasó, algo pasó. Se cayó, parece que el internet, pero su merced ya estaba sobre Sí, ya estaba terminando. Entonces, ¿cuál es la intención realmente de crear una nueva facultad, enterrando la que está, que tiene programas reconocidos, acreditados, que tiene una tradición y que son excelentes los programas que nosotros ofrecemos como facultad? Ok, profesora. Bueno, Si quiere, está entonces bien. para la réplica tendría la posibilidad de ampliar alguno de estos puntos que su merced a bien Gracias. tiene colocar. Ok. Me llama la atención de su presentación también el hecho de que cuestiona precisamente cuáles son las intenciones de poner una reforma que yo llamo normativa por decreto, aquella que nos dice comuníquese y cúmplase, desconociendo un poco todo el proceso consultivo que hubo con antelación. Comparto con usted que detrás de cada decisión política hay unas intenciones y su participación llama la atención por cuestionar, por indagar a quién le interesa tal o cual tipo de reforma para la universidad. Pone también su merced especial interés por los profesores de vinculación especial, TCO y hora cátedra, y en ese sentido pues también lanza la pregunta de cómo hacer una reforma que sea más incluyente para este tipo de formalización, más bien para la formalización de este tipo de contratos, para que de base, reconociendo que todos tenemos las mismas capacidades, se traduzca también en las mismas condiciones laborales. Muchas gracias, profesora Gloria. Vamos a cerrar entonces esta primera ronda de los panelistas con el profesor José Novoa. Profe José Novoa, muy buenas tardes, bienvenido. Cuenta entonces usted con 10 minutos para su presentación. Buenas tardes para todos, para el doctorado, para la profesora Pilar, para los panelistas, para Juan Carlos, para la profesora Pilar Fante, para José Torres, para todos los que hacen posible que este espacio se esté dando. Muchas gracias por permitirme participar. Bueno, voy a entrar directamente ya que el tiempo es corto. Voy a presentar aquí una presentación corta que hice para hablar del tema. Entonces, bueno, ahí ya se está viendo. Yo la titulé Perspectivas de la Facultad de Educación en tiempos de reforma, acorde con lo que planteó eran los organizadores del debate que vamos a hacer con la facultad en esta coyuntura. Bueno, yo fui asambleísta, soy miembro o ex miembro de la Asamblea Universitaria, igual que el profe Juan Carlos. Y pues voy a contar un poco cómo conseguimos la reforma que ha venido pasando y al final proponer algo respecto a la Facultad de Educación. Bueno, si uno quiere ver la reforma, las reformas puede verse como un sistema complejo. Voy a dar una definición muy rápida de qué es un sistema complejo para entender este tema de la reforma. Dice Rolando García, un epistemólogo argentino, dice un sistema complejo es una unidad correspondiente al mundo real donde existen múltiples interrelaciones. Si se afecta a una sola, se afecta a todo el sistema complejo. La reforma que nosotros construimos desde la comunidad, desde abajo, es una reforma que pretendía básicamente crear un equilibrio de poderes en la toma de decisiones de la universidad. Porque pues hasta ahora el Consejo Superior, sobre todo, y en algunos momentos del académico, son quienes tienen el poder principal de decisión. Y pues como ya lo señalaba el profe Juan Carlos, hay unos grupos de poder que tienen mucho más poder de decisión en la universidad. La idea era que con la reforma nosotros propiciáramos una construcción de la comunidad hacia arriba sin desconocer, porque no nos podíamos salir del marco de la Ley 30, que el Consejo Superior tiene pues decisión acá, y vamos a construir una reforma de abajo hacia arriba. Para eso nosotros propusimos la creación de las CABAs, que son las comunidades académicas básicas creadas por los intereses de los docentes, las escuelas, las facultades y los institutos y los centros. Y como ya se mencionó, pasar de una universidad esencialmente formadora a una universidad investigadora, sin dejar el carácter de formación, pero que fuera la investigación la que direccionara a la universidad. También para lograr ese equilibrio de poder y lograr la participación de las comunidades de las CABAs, escuelas, institutos y centros, se definió
que se creara una asamblea universitaria, unos claustros de escuela y todas unas participación de la comunidad en las instancias de dirección de escuela, de facultades, de tal manera que lo que dijera la comunidad, pues en esas pequeñas unidades y que poco a poco iban configurando la reforma, fueran las que tomaran las decisiones y fueran las que tuvieran un peso grande hasta ahora desconocido en la universidad. También se dijo que había que posicionar la universidad de cara a la resolución de los problemas de la ciudad-región, del país, sin quitar, pues que también muchas veces se hace la investigación para correr fronteras del conocimiento, pero que íbamos a tratar de hacer énfasis en que fuera una universidad investigadora de cara a la problemática del país. También dijimos que nos íbamos a mover en un marco de disciplina, interdisciplina, transdisciplina y diálogo de saberes, porque hoy ya el mundo no es solamente disciplinar, es interdisciplinar, el mundo académico es transdisciplinar y diálogo de saberes. Entonces nosotros veíamos pues que la reforma era esa posibilidad de que la comunidad se empoderara, de que dialogáramos con el superior y en consenso en consenso en ese capítulo de gobierno y democracia universitaria, lográramos pues finalmente que se tuviera en cuenta las comunidades académicas. Pero ¿qué ha venido pasando? La tendencia de la universidad realmente es empezar a hacer unas reformas por encima de esta propuesta. Entonces empezó a crear institutos, el de ingeniería. La lógica era, en el marco de la reforma, que los institutos surgían de las escuelas y las escuelas, a su vez, era la suma de las CABAs, de las comunidades académicas básicas que se creaban por intereses de los docentes. O sea, un instituto para ser creado, se pensaba que la escuela era la que definiera para qué, en el marco de qué necesidades, en el marco, pues finalmente aquí el Consejo Superior tomó la decisión frente al tema del Instituto de Ingeniería. Creación de escuelas sin debate interno. Ya tenemos unas escuelas creadas ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud, pensadas desde arriba. Nosotros dijimos que las escuelas deben ser producto de la discusión de las comunidades académicas básicas de las CABAS, que en los claustros de los docentes íbamos a crear las escuelas y íbamos a crear los institutos. Entonces, nuevamente se ignora a la comunidad. Las escuelas dentro de las facultades, todos sabemos y no es un secreto que el Consejo Superior está planteando que las escuelas estén dentro de las facultades. ¿Por qué nosotros dijimos que las escuelas por fuera de las facultades? Primero porque allí iban a ir los docentes a separar la función formadora de la función investigadora y también para romper con el clientelismo que hay en la universidad. Los profesores, si alguien quiere armar una escuela de ciencias sociales, todos los profesores de ciencias sociales se deberían haber aglutinado en una escuela y no como quedaría ahorita, porque aquí ahorita los profesores de ciencias sociales quedarían cada uno nuevamente en las mismas facultades de antes. La flexibilización curricular. O sea, se dice que los Andes, que en Estados Unidos hay un modelo, que es ver materias comunes entre, pues claro, nosotros no estamos en contra de la unidad del conocimiento, pero eso tiene que pensarse desde los proyectos curriculares ahora o desde las CABAS y discutirse en un claustro de docentes por donde podríamos hacer algún tipo de flexibilización curricular, no esa que se está planteando. La propuesta nunca pasó directamente al superior. La propuesta se refundió en comisiones de reestructuración. El profesor Juan Carlos Amador, María Eugenia y Guairo Ruiz fueron a una comisión un año, luego en el de la Asamblea Universitaria también duró otro año discutiendo el documento, que porque era muy complejo, que era complejísimo aprobar eso, pero ya han hecho todas estas reformas. Entonces, se ignoró a la asamblea universitaria. Yo soy miembro de la asamblea. La creación de facultades, la creación de los institutos que están ahora, la flexibilización curricular, todos estos elementos nunca pasaron por la discusión de la asamblea. Vuelvo y reitero, si se quiere crear una facultad, obviamente si es importante una facultad de ciencias sociales o humanas, pues obviamente que eso debería pasar por un debate de la comunidad académica que piense para qué, por qué, cuándo, cómo, y no simplemente que cada quien levanta la mano y dice, deme mi facultad, deme mi instituto y todo eso. Y no sabemos que en este marco, como ya se ha dicho, se ha golpeado a la Facultad de Ciencias y Educación.
porque desde el acuerdo 08 las licenciaturas empezaban a ser parte de otras facultades. Por ejemplo, sociales iba a ser la licenciatura en sociales no iba a ser parte de una facultad de educación que desaparecía, sino pasaba a otra facultad, creo que era la de ciencias sociales, pero no pertenecía al campo de la educación, y lo mismo con las demás. Haya predominado una visión ingenieril y de ciencia básica que quiere imponerse sobre la educación, o de la educación común derivada de las disciplinas, y que incluso lo ambiental, recuerdo que en el 08 quedaban las ingenierías. Yo soy ambientalista y esos son los núcleos que dicto en ciencias sociales. Lo ambiental tiene que ver con lo social también, entonces no puede ser simplemente un apéndice de las ingenierías. En conclusión, hay una tendencia, en la universidad se configura una tendencia que ya se da en la Universidad Nacional, y es hoy se configura poco a poco una tendencia de dominio de unas oligarquías académicas que empiezan a tener el control de las unidades académicas, y para allá va la universidad cuando se creen los institutos. Mucha gente quiere los institutos para la consultoría, para la captación de recursos. Nosotros lo pensamos desde la reforma más en la solución de los problemas del país, de la ciudad-región, pero hay una tendencia a que los institutos se vuelvan pequeñas oligarquías académicas, y hay una tendencia vertical que se mantiene, que no ha cambiado, y es que el superior, por ley 30, tiene el poder, tiene la decisión y no ha tenido en cuenta nada. Y una tendencia neoliberal fuerte, de un neoliberalismo con corazón, digo yo: no crezcamos porque la ciudad lo necesita, eso no se puede parar, pero en medio de la precarización docente, sin investigación, a pesar de que ya hay bastantes doctorados, maestrías, la gente se ha capacitado y se ha formado, pero finalmente no logramos finalmente que la universidad sea investigada. Entonces hay una tendencia neoliberal, predominan las oligarquías académicas y grupos de poder que desconocen la participación de la comunidad, y una universidad que no se sale de la tendencia histórica. Bueno, de pronto pasamos del clientelismo político a lo que ahora llaman en academia el clientelismo académico. Para cerrar, ¿qué hacer en medio de ese panorama tan desolador? Porque realmente es bastante difícil. Yo digo que hay que recuperar la propuesta de la comunidad, que es construir de abajo hacia arriba. Entonces, hay que recuperar o las cavas, si es que llegan a quedar en la reforma, porque finalmente eso está estancado allá, el debate no ha pasado del capítulo de gobierno y ahí no se ha aprobado todo, o desde los proyectos curriculares, porque es que finalmente son los proyectos curriculares, o serían las comunidades académicas básicas las que deberían tener como la mayor voz en la reforma de la universidad, y es desde ahí donde tenemos que configurar, y habría que configurar las cavas, si es que se aprueban, de acuerdo a nuestros intereses. Yo no veo por qué el decano mismo, el profesor Homer, hablaba de una escuela de derecho, de una escuela de ciencias políticas. Pues yo no sé aquí, pues en la Facultad de Educación, si nosotros hemos hablado de eso, si se diera, pero pues esta es una facultad de educación. O sea, la propuesta de escuelas debe ser nuestra. Organizarnos según nuestros intereses académicos. Existen 67 grupos de investigación según el listado, y ya personas con formación en doctorado. En doctorado. El doctorado es un ejercicio donde se forma uno como investigador para producir nuevo conocimiento y orientar la formación. Entonces, hay un material humano importantísimo en la facultad que hay que aprovechar. Pesar las escuelas desde nuestros intereses. Nosotros somos defensores de la pedagogía y habría que ver cuáles son las escuelas que habría que crear. Yo no puedo decir aquí cuáles porque nunca dijimos en la constituyente que las escuelas las crea el superior del académico. Las escuelas las piensan los proyectos curriculares o las comunidades académicas básicas, son las que empiezan a decir qué escuelas, de acuerdo a qué interés y de acuerdo a qué problemas quieren resolver en el marco de la ciudad-región. Si se crean institutos en el campo pedagógico, debe tenerse en cuenta lo que definimos que es de cara pues a la transformación del país en el marco de los derechos, y pues definitivamente tenemos que seguir defendiendo la pedagogía como un campo transdisciplinar. Nosotros no somos el apéndice de la ciencia social, o sea, nosotros formamos licenciados en ciencias sociales, pero no somos el apéndice de la sociología de la historia, formamos licenciados en biología, pero no somos apéndices de esas disciplinas, formamos mucha gente porque la pedagogía tiene su propio estatuto epistemológico,
pero la visión un poco de algunos acá es que la pedagogía simplemente es una resultante de las disciplinas, un viejo debate ya caduco que debería haber desaparecido. Entonces yo digo que en el quehacer de la facultad es volver a recuperar nuestros debates internos, nuestra construcción de abajo hacia arriba, y pues vamos a estar peleando contra esas oligarquías académicas que se han ido configurando en la universidad y que ya, como les decía, ya pasó en la Universidad Nacional, que a lo último los institutos terminan siendo centros para grandes contratos, para más de lucro personal, más de interés personal que de cara a la solución de los problemas del país. Entonces, esa es la universidad que tenemos, la de las oligarquías académicas, la de la venta de servicios, del neoliberalismo en medio de la precarización docente. Muchas gracias. Profesor José, muchas gracias por su participación. A mí me parece muy valioso el hecho de que usted, digamos, en carne propia ha sido partícipe de los procesos de asamblea universitaria y junto con el profesor Juan Carlos Amador, digamos, que ponen una perspectiva justamente de la lógica y del proceso participativo y democrático que tuvo la propuesta que se dio desde la asamblea universitaria. Queda muy claro precisamente que cuando se habla de cavas, de escuelas, de facultades, institutos y centros, desde esa idea proveniente de la asamblea universitaria, contrasta con lo que el profesor Juan Carlos Amador ha llamado la contrarreforma, que aunque utiliza, digamos, los mismos términos, utiliza la creación de cavas, escuelas, o autoriza más bien por decreto la creación de estas facultades, institutos y demás, la lógica, como bien lo muestra en esta última presentación el profesor José Novoa, es bien distinta. No solo porque cambian, lo resignifican, sino que además cambian la lógica de abajo, de las comunidades hacia arriba, de las problematizaciones hacia las disciplinas, y pone más bien el centro en lo que el profesor José Novoa habla de unas jerarquías. Unas oligarquías que de una u otra manera parece que se colocan en el centro del debate, porque justamente rompen con las cuestiones de poder que de una u otra manera siempre están presentes en las cuestiones de carácter político. En ese sentido me interesa que de repente para la siguiente ronda de participaciones, que ya se reducen a 5 minutos para repicar, de repente coloco como posibilidad de discusión precisamente la que tiene que ver con la formación de profesores. Para mí es muy claro, porque de hecho ese fue parte de mi abordaje en mi proyecto de investigación doctoral. La formación de profesores es un campo de batallas por posicionar determinados sentidos. Las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, colocan el énfasis en un tipo de profesor, producto de esa formación de profesores que pudiésemos denominar muy técnico, muy tecnicista, muy de elaborar, por ejemplo, unidades didácticas o implementar estándares, derechos básicos de aprendizaje y garantizar de una u otra manera buenos puntajes en las pruebas estandarizadas. Pero por otro lado, universidades como la nuestra y nuestra actual facultad, digamos, tienen unos posicionamientos bien distintos que piensan la formación de profesores para un sujeto profesor que también transforme la sociedad y que transforme las problemáticas particulares de esta sociedad. Así, por ejemplo, a nosotros no nos interesa tanto, y lo digo, por ejemplo, particularmente por nuestra licenciatura en matemáticas, que los estudiantes tengan buenos resultados en las pruebas estandarizadas en matemáticas, que tengan buenos resultados en eso que ellos llaman pensamiento crítico en matemáticas. Nos interesa sobre todo que el profesor de matemáticas junto con sus estudiantes aborden problemáticas de su cultura, aborden problemáticas de su sociedad. En ese sentido también, quien lo creyera, pero las matemáticas y la formación de profesores en general y el profesor en general debería tener posicionamientos frente al capitalismo, frente a los problemas del medio ambiente, frente a los problemas de la tecnología.
En ese sentido, y digamos con esas dos visiones en pugna sobre la formación de profesores, un poco ya el profesor José Novoa daba algunas luces sobre qué podemos hacer. Pero quisiera preguntarle a los panelistas justamente por esa pregunta que es como la clave. En medio de esta contrarreforma normativa de comuníquese y cúmplese, ¿qué grietas, qué posibilidades ven para actuar en la lógica tal vez de la asamblea de la construcción de abajo hacia arriba y en la lógica también de una formación de profesores más como agentes de transformación social que como un mero tecnólogo de la educación? Profesor Juan Carlos, entonces le doy la palabra para que en 5 minutos, por favor, se tenga uso de la palabra. Pusiste una pregunta muy difícil para 5 minutos, José. Pero, pero bueno, no, coincido con lo que se ha señalado. Me gusta mucho que hayas puesto este tema en esta segunda ronda porque considero que este momento es muy importante para la universidad y para nuestra facultad. Yo creo que ante lo que viene ocurriendo, nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que hagan la reforma desde arriba, a ver finalmente qué va a pasar con esta facultad. Yo creo que estamos en un riesgo muy grande y pues no quiero ser alarmista, pero yo creo que es necesario que nos movilicemos y generemos unas propuestas específicas. Mi propuesta específica es que rediseñemos la facultad, pero no para devolvernos en el tiempo y decir que es que ahora entonces como nos podríamos llamar de otra manera, pues que esto como que reinicia en los procesos, por ejemplo, los proyectos curriculares, ¿no? Entonces, me parece que sería necesario eh, ubicarnos en la discusión por cuál es el objeto de reflexión, de formación, de conocimiento que compete a esta facultad. Y a mi juicio sería la formación, digamos, la caracterizo un poco así, me disculparán los expertos porque no sé si esa clasificación sea válida, pero creo que sería la formación inicial, la formación permanente y la formación avanzada, porque ahí estaríamos incluidos todos. Es decir, estaríamos incluyendo a los procesos que se hacen desde los pregrados en las licenciaturas, pero también los procesos que desarrollamos en otros programas, por ejemplo, como los programas de posgrado. Considero que hay que darle una base epistemológica a ese objeto de formación. Y creo que en ese sentido es muy importante el llamado que ustedes han hecho, que lo decía también ahorita el profesor José. La educación y la pedagogía ha sido un tema que se lo arroga todo el mundo o mucha gente en esta sociedad. Hasta los empresarios por la educación hablan de la educación y de la pedagogía, ¿no? Y termina, especialmente cuando hablamos de pedagogía, ¿no? Haciéndose una banalización de este concepto, de este proceso, ¿no? Asumiendo que ese es un asunto técnico, que es un asunto de metodologías, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy muchos hablan de eso. Tanto así que tenemos universidades de élite con programas de educación, algunos sin ser facultades, ¿no? Que forman profesores, pero que además ofrecen servicios de política educativa de mucha plata, porque además diseñan la política, pero la ejecutan, ¿no? Con el Estado, y eso es mucho dinero, como acaba de sugerir el profesor José. Entonces, a mí sí me parece que es necesario, si por ejemplo nosotros decimos lo que nos caracteriza es formación de maestros, es decir, ¿cómo lo entendemos? Porque yo comprendo, digamos, o comparto lo que acaba de decir el profesor José. Creo que es necesario distanciarnos de las posturas más tecnocráticas y neoliberales de la formación de maestros. Yo entiendo que hoy los organismos internacionales definen un marco de competencias, por ejemplo, para hablar del profesional de la educación, de la identidad profesional y todo eso, ¿no? Pero también entiendo, un poco desde investigaciones alternativas como las que hace el profesor José y otros colegas, que el problema del profesional docente y del campo profesional y de la identidad profesional se debate en un conflicto muy profundo con las políticas y los direccionamientos internacionales y nacionales, y que lo que está en juego aquí no es solamente implementar una serie de acciones, enseñar unos contenidos en el marco del capital humano y de
las estandarizaciones y ahora de los resultados de aprendizaje y demás, ¿no? Sino que lo que yo entiendo es que aquí estamos hablando de cómo se forman unos maestros que pueden incidir en las comunidades, ¿no? Y que pueden trabajar desde abajo, desde una perspectiva, digamos, más horizontal, fortaleciendo cultura democrática, generando otros procesos, digamos, también ético-políticos. Entonces, me parece que es una oportunidad muy interesante. Yo estuve hace más de 10 años participando en el comité de currículo, en el documento del proyecto de facultad, y les digo que es necesario actualizarlo. O sea, no quiero decir que esté mal, pero eso fue pensado en otro momento histórico, y yo sí haría el llamado, o reitero más bien, la importancia de ponernos de acuerdo para iniciar un proceso desde ahí, antes de que nos llegue desde arriba una directriz o un acuerdo diciendo que ahora la Facultad de Ciencias y Educación, o como le llamen, va a ser de esta y esta manera. Entonces, bueno, esa era un poquito la idea. Muy bien, Juan Pablo, Juan Carlos Amador, muchas gracias, muy amable. Profe Pilar. Bueno, digamos que me uno a algunos de los elementos que ha mostrado el profesor Juan Carlos. Yo sí creo también que mi propuesta es presentar una propuesta. ¿Cuál es nuestra propuesta de escuela? En el marco ya, digamos, del panorama que nos presentó el profesor Novoa, con esos elementos realmente que se pensaban en una mirada diferente de escuela. Y creo que ahí también, al pensarnos esos elementos, claramente vamos nosotros no a esperar a que nos impongan, yo en eso estoy de acuerdo con el profe Juan Carlos, a que nos impongan, sino nosotros proponer. Y nadie nos está diciendo que no es viable. Yo sí creo que es necesario organizarnos en esa dirección, pero también pensar en organizarnos de manera dinámica. Digamos que es importante hacer una reflexión e ir concretando las ideas en el marco de la reflexión y una historia que ya hemos venido, digamos, de alguna manera apropiándonos, unos conocimientos que ya tenemos, creo que es importante. Pero también uniría un segundo elemento. Y es que estuvimos en el seminario en Paiva y hace más o menos como unos días con un representante del viceministro, con John Paul Ramírez. Él nos mostraba unos retos que se tienen desde el ministerio en el marco de lo que mencionaba Juan Carlos de la identidad y la formación de docentes. Entonces, él hablaba de aspectos interesantes de el reconocimiento y la resignificación del docente. O sea, no nos llamemos a engaños. Los chicos no quieren ser profesores porque no lo ven tal vez como una profesión, porque como dice el profesor Juan Carlos, tal vez lo ven como simplemente llenar planillas, un oficio. Es una profesión y ahí la identidad es fundamental. Él hablaba de un proyecto muy interesante, el poder pedagógico popular. Hombre, ahí tenemos un aliado. Sí se está repensando desde el ministerio, más allá, digamos, de otros elementos internacionales que seguramente han permeado nuestros programas o nuestras facultades o la mirada de directivos. Digamos, nosotros podemos ya, en el marco de lo que el ministerio se está pensando, de manera simultánea trabajar con esos aliados porque lo están pensando. Es más, ellos también hablaban de unos elementos muy importantes y es de llegar a las escuelas normales. Digamos, si nuestro papel realmente como Facultad de Ciencias y Educación es formar, hombre, allí también tenemos unos elementos, unos lugares, unos espacios en los cuales debemos nosotros llegar. Creo que me parece interesante el elemento de la reconfiguración de la facultad. Yo pienso que sí es necesario actualizar nuestro proyecto educativo de facultad, pero también ahí hago un llamado muy concreto a que lo hagamos, digamos, de manera concreta y ágil, no a las carreras, que es diferente, pero digamos, no dilatarlo tanto. Yo participé en esa construcción de ese documento con la profe Piedad, con el profe Juan Carlos en su momento, con muchos de los que están aquí presentes, y era como muy largo el proceso. Yo creo que estamos en otros momentos, en los momentos de dar respuesta muy ágil, porque si lo pensamos desde arriba están muy ágiles, tal vez a la carrera como locos, nosotros no estamos como locos, pero sí es necesario, digamos, salir al paso y trabajar, digamos, en esos elementos en el marco de la identidad profesional.
Y en este sentido, quiero hacer una cuñita, la licenciatura en física va a trabajar su semana de enseñanza de la física y el tema central es la identidad del profesor de física. Qué rico que ustedes se sumen a estos espacios y que, digamos, de hecho vamos a tener un panel en el que también están invitados las maestrías, están invitados diferentes proyectos curriculares, porque creo que son espacios en los que ya vamos teniendo ideas y vamos sumándonos. Entonces yo creo que ahí hay dos tareas concretas: trabajar con nuestro proyecto educativo de facultad y trabajar realmente en una escuela, y como lo mencionaba la profesora Adela, en la que también se definan cuáles son las líneas que a nuestro juicio se tienen que investigar en el marco de lo que somos nosotros como la Facultad de Ciencias y Educación. Gracias, Pilarcita, muy amable. Profesora Gloria. Sí, señor. Bueno, la pregunta concreta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando se nos plantea una reforma completamente burocrática, donde se va a aumentar la burocracia en la universidad? Vamos a tener facultades, escuelas, institutos, y cada institución de estas, cada estamento de estos va a tener una persona que la coordine, que la dirija. Entonces la burocracia va a aumentar. Entonces, ese es uno de las cosas que tenemos que pensar, ¿sí? Cuando yo converso con los estudiantes, porque soy un poco cercana a los estudiantes, y con los compañeros profesores, pues ellos dicen una frase que estuvo muy de moda hace un tiempo: reforma sí, pero así no. Todo el mundo está obviamente de acuerdo con la doble titulación, el doble programa, con la flexibilización curricular hecha a partir de la necesidad, no del capricho del administrativo. Entonces, esta flexibilización que ellos plantean tiene un grave problema que, para mí, como docente, es la disminución de contenidos, ¿sí? O sea, se va por el lado de la competencia en sacrificio de los contenidos. Hágase competente técnico en tal cosa. Es una educación como hace tantos años apareció, la educación cambió desde la ley 30 no es un derecho, es un negocio. Entonces ya el estudiante que tenía para comprar los servicios educativos a una institución los compraba, pero resulta que el gobierno cambió y hay unas nuevas políticas de implementación y hay nuevos estudios para hacer nuevos proyectos para desarrollar la educación. ¿Por qué nuestros estudiantes de educación básica no quieren ser profesores? Porque nuestra profesión desafortunadamente ha sido vista peyorativamente como una profesión de segunda clase. Cuando yo me gradué en la universidad, cuando el secretario académico del momento lee el acta de grados, decía, y ahí me enteré: ahora procedemos a titular a los profesionales y a los licenciados. Entonces yo decía, no soy profesional, soy licenciado. Entonces ahí históricamente ha habido como una vista más o menos peyorativa, porque eso se metió en lo cultural. Los profesores hacen paro, los profesores. Esa visión es la que hay que cambiar. ¿Qué podemos hacer? Enseñarle al chico que el ser profesor es un formador de sociedad. El ser profesor es un constructor de nación. Entonces, nosotros proponemos rediseñar la facultad. ¿Cómo la vamos a rediseñar? Lo que nosotros teníamos antes, que eran programas curriculares tanto en ciencias como en pedagogía, porque nuestros programas eran integrales, por eso tal vez la facultad se llamó Ciencias de Educación, Ciencias de la Educación, sí, la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, porque nuestros programas tenían un alto contenido en lo disciplinar, y eso fue cambiando con las reformas. Entonces, repensar cómo queremos.
¿por qué pasa esto? Justo cuando va a terminar la intervención, la idea fuerte de la profesora Gloria tiene ahí un duendecillo que hace estragos y le quita la palabra. Para ir aprovechando el tiempo y no dejar enfriar la conversación, le doy la palabra entonces al compañero José Novoa. José. Gracias, gracias. Bien, pues yo pienso que hay que retomar la idea de la investigación digamos, toda la fortaleza que tiene la facultad. Esta fue la primera facultad en formación de másters, doctores, en algún momento, no sé en este momento, pero siempre ha estado a la cabeza el interés de los docentes de investigar. La reforma fue concebida siempre para que la investigación direccione la formación. Entonces, concebía la investigación no solo la que pueden hacer los institutos especializados, sino deberíamos retomar la idea de que hay varios modos de producción de conocimiento. El modo 1, el modo 2, el interdisciplinar, el transdisciplinar. Y hoy se habla de conocimientos al borde ni al margen. O sea, no solamente la gran academia produce, sino las comunidades desde los barrios, desde los colegios, hay saberes escolares, populares, hay otras formas de producción de conocimiento y nosotros en la facultad nos movemos en esas formas de producción de conocimiento que siempre es despreciada por la ciencia hegemónica, que siempre nos considera pues que como ahí no establecemos leyes ni resolvemos grandes problemas como lo puede hacer un campo, otros campos, aparentemente, entre comillas, entonces no serían nuevas formas de producción de conocimiento, entonces nos consideran que hacemos es como investigación formativa, porque trabajamos con los saberes de la escuela, con los saberes de una comunidad, pero nosotros aquí sí, pues hacemos investigación y producción de conocimiento de diferente tipo y diferentes formas de saber. Pienso que sí es necesario dar el paso hacia la investigación, dada todas las posibilidades que tenemos y el potencial que hay en la facultad, pero hay que pensarla nuevamente como se pensó en la reforma, desde cómo lo ve cada uno. Por ejemplo, yo trabajo el tema ambiental, educación ambiental, pero yo sé que aquí hay más carreras donde la educación ambiental se está trabajando. Se trabaja en las licenciaturas de biología, se trabaja incluso en arte, se trabaja incluso en social. Hay varias, y hay otros que están trabajando. También, y hay otros que están trabajando derechos humanos, hay otros que están en la misma facultad. Estamos en los temas que hoy, digamos, en la agenda mundial se están posicionando, que son la educación para la paz, la educación en derechos humanos, la educación ambiental. Todo eso está ahí posicionándose en la facultad. Tenemos maestrías en esos mismos temas, tenemos pregrados, tenemos una cantidad de cosas, de temas no solo disciplinares, interdisciplinares, sobre los cuales también investigamos. La mayoría de trabajos de grado que nosotros dirigimos tienen que ver con el componente pedagógico y eso ya es, digamos, un nivel de investigación mínimo. Yo pienso que hay que pensarnos cuáles son los intereses particulares de cada docente, desde ahí pensar las escuelas, porque puede no ser solo una, podrían ser dos, no sé si tres, pero bueno, eso ya habría que verlo. Lo que siempre se dijo es que en la reforma es que las escuelas podían ser siempre y cuando no fueran redundantes, es decir, que dos escuelas no tuvieran la misma función y el mismo objetivo. Y posicionar la investigación para dirigir la formación, no para crear unas élites académicas de 5 o 10 investigadores nada más, sino que arranca desde las cavas. La idea de crear una cava no es que la cava nos aglutinamos por intereses, pues sí, vamos a votar corriente en la cava, pero vamos a proponer, plantear problemas de investigación, y luego eso irán a los claustros de docentes y de ahí a la escuela y de ahí a un instituto. Es decir, tiene que existir una sinergia entre los institutos y esa unidad pequeña que serían las cavas. Hasta donde yo sé, yo no sé si algunos han seguido el debate ahí que se ha dado en el superior, pues por lo menos si yo estuve en algunos debates de la comisión del superior, porque fuimos allá a exponer el tema, pues por lo menos con las unidades estaban de acuerdo. Cavas, institutos, facultades, centros, escuelas, todo eso está de acuerdo. El problema ya son lo que ya hemos venido conversando acá. Entonces nosotros tenemos que ver cómo quedamos. Sí, tenemos que defender la facultad, pero recordemos que la facultad ya está esencialmente pensada desde la formación. Y si bien seguimos haciendo formación, también tenemos que darle peso a la investigación pedagógica.
o en el campo de la educación. Pero ya un poco más, no desde lo particular e individual, que es como lo hemos venido haciendo, sino ya desde aglutinando a los grupos de investigación, aglutinando a las CABAs. Yo pienso que sí tenemos que sentarnos. De todas maneras, somos un nicho marginal en esta universidad, golpeado, pero que ha resistido a partir de producir muy buen conocimiento. Pienso que aquí hay muchas capacidades. Y es desde ahí que tenemos que poner la voz y decir, bueno, estamos siguiendo un poco la directriz que hay ahí, planteada por la Asamblea y que al parecer algunos de esos elementos pueden quedar ahí en esa reforma y de esa manera posicionar nuestra perspectiva de lo que es. Hay que pensar la actividad formadora, pero hay que pensarla desde la investigación para hacer muy buena. Para la pregunta que sea José, que me parece muy clave, es ¿qué requiere hoy la formación de docentes? Esa es una pregunta importantísima, la formación en la disciplina, entre la interdisciplina, en los problemas del entorno, qué es eso del aprendizaje significativo, una cantidad de cosas que la investigación pedagógica y educativa nos dan luces, nos orientan. Entonces pienso que no debemos renunciar a la investigación, que no debemos renunciar ni concebirla simplemente como de las grandes élites de investigadores, lo que llaman tanques de pensamiento, porque si no, entonces la educación popular no habría tenido todo el despliegue que ha tenido en América Latina desde la década de los 70 acá. Entonces yo pienso que sí podemos hacer que bueno, que hay que sentarnos y reunirnos en estas iniciativas como el doctorado, la licenciatura en ciencias sociales está dispuesta, porque nosotros siempre hemos estado dando en estas disputas y hemos estado en estas discusiones. Creo que hay la licenciatura en matemáticas, en física, hay muchos intereses acá, hay muchos que defendemos realmente el campo pedagógico y que podríamos aglutinarnos y empezar a hacer una serie de como de claustros, llamémoslo así, así todavía no estén oficializados, y empezar a posicionar documentos y debates de cara a la comunidad para que, pues bueno, vaya surgiendo y que esto no quede como, digamos, marginalmente en una discusión allá de algunos pocos. Bien, entendería entonces que efectivamente en este marco de reforma decretada, normativa, hay posibilidades de rescatar algunos aspectos que la Asamblea Universitaria efectivamente trató. En ese sentido, el llamado de atención del profesor José Novoa tendría que ver con, a partir del reconocimiento de una investigación de carácter pedagógico, de una investigación para la formación de formadores, que tenga la pedagogía como disciplina fundante, empezar a movilizar la propuesta de CABAS, empezar a movilizar la propuesta de escuelas y en ese sentido, y retomando la idea del profesor Juan Carlos Amador, que sea esta una oportunidad para el rediseño de la facultad, que aún no tendría nombre como tal, pero que es clara que estaría dedicada a la formación de formadores, de estudiantes, de jóvenes, de la población de nuestra región y de nuestro país, ¿por qué no? También retomando un poco la intervención de la profesora Pilar Infante, llama la atención que ella en ese proceso de organización nos alerta y nos conmina a que hagamos relaciones incluso interinstitucionales, ¿por qué no, por ejemplo, con la gente del ministerio que hoy día tiene un espacio relativamente proclive para que la formación de formadores, la formación de profesores sea valorizada y sea, ¿por qué no, reconceptualizada? Y en este sentido, también la profesora Gloria Elizalde, digamos que dice que es importante tener un trabajo con las bases de nuestra universidad y con la razón de ser de nuestra universidad, que son los mismos estudiantes, para que entre otras cosas y hasta donde le alcancé a comprender, haya también esa posibilidad de resignificación de la formación de profesores. En ese sentido, y discúlpeme haya tomado el atrevimiento de tratar de hacer una síntesis, me sale o me surge la pregunta de que más o menos con ese panorama relativamente claro, ¿a quién le corresponden los liderazgos? ¿Quién convoca
cómo podemos hacer esa discusión amplia y democrática. ¿Cómo se hace, digamos, esa discusión amplia y democrática? ¿Cómo se convoca a las bases? ¿Quién se va a poner esa responsabilidad encima? Y ya con esa pregunta quisiera justamente dar pie a la última ronda de intervenciones. Profe Juan Carlos, no sé si quiera abordar esa pregunta o lo que su merced considere ya para el cierre. No, aprovecho para agradecer de verdad la invitación, el espacio, porque pues yo creo que es muy afortunado que un equipo de colegas haya entendido pues esta coyuntura en la que estamos y que diga, bueno, hagamos este espacio de diálogo a ver qué va saliendo. Entonces, de verdad, valorar mucho eso. También pues creo que los planteamientos, las propuestas que mis colegas del panel han señalado, me parece que hay cosas muy valiosas y pues a mi modo de ver, creo que hay dos asuntos sobre la mesa, ¿no? Como la necesidad de avanzar en la idea de repensar, ¿no? la facultad, ¿no? Como una posibilidad de reconfigurarla, rediseñarla, ¿no? A partir de, digamos, de lo que estaba pasando, ¿no? Insisto en que no se puede pensar la reforma de arriba hacia abajo, sino creo que ya a nosotros nos toca también hacerla, porque no podemos esperar que no la hagan. Pero también me parece que ha sido muy interesante, especialmente en las intervenciones de Pilar y de José, la necesidad también de ir trabajando en lo de las escuelas, ¿sí? Y me parece que ahí no tengo una metodología, pero digamos, si ustedes revisan más o menos entre el artículo 90 y pico, casi 100 hasta el 105, ahí hay una cosa muy detallada de las escuelas. Yo invitaría a que revisaran, estoy hablando de la versión de la Asamblea Universitaria, ¿no? No estoy hablando de estas nuevas cosas que yo, la verdad, no sé cómo han estado estructuradas, pero creo que no han llegado allá. Entonces, lo que quiero decir es que sería muy interesante que generáramos unas acciones para ir conformando unas cavas, comunidades académicas básicas a partir de líneas de investigación comunes. Creo que ustedes ponían unos ejemplos muy importantes ahora con educación ambiental, ¿sí? O por ejemplo en temas de derechos humanos o en temas de inclusión, por ejemplo. El tema de inclusión es un sello de la facultad. Creo que ahorita lo señalaba la profesora Pilar. O sea, creo que ahí hay una cosa distinta, entender la educación y de la formación. Pero también está lo intercultural, pero también está todo el tema de los estudios del discurso, las narrativas. Es decir, si uno hiciera un inventario en qué somos fuertes, yo creo que hay muchas cosas y de pronto omitiría muchas y las menciono acá, pero creo que son unas muy buenas formas de ir convocando comunidades académicas básicas, ¿no? Y que a partir de allí, entonces vayamos pensando en doble vía, tanto las escuelas como las facultades, ¿no? Bueno, y eso de cara, pues como a irle tributando a la cuestión del plan de facultad, del plan educativo de facultad, el proyecto educativo, ¿no? Y que ojalá en el próximo semestre, muy tempranamente, ya tengamos una propuesta para la universidad, ¿sí? Y que la podamos defender en colectivo. Algo similar invitaría a que pensáramos el sistema de posgrados, que creo que es un tema que también por ahí lo alcanzamos a mencionar y creo que es fundamental, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, especializaciones, maestrías y doctorados. Bueno, y muchas gracias. Profesora Pilar. Gracias, profe. Bueno, sí, yo pienso que estaba también revisando en el chat algunos elementos que están mencionando, digamos, las personas participantes acá. Creo que sobre algunos ya hemos hablado, sobre cómo garantizar los derechos de los espacios, dice la profesora Adela, cuál es la estructura de poder, cómo se regulan las decisiones que se toman en las escuelas. Creo que ahí hay un elemento que, si bien en este momento no podemos o no vamos a dar respuesta ya, creo que si nosotros planteamos una escuela desde una mirada diferente, también estamos mostrando otras formas de relacionarnos que tal vez les hacen contrapesos, no tal vez, que estoy segura que le hacen contrapeso a las propuestas de unas escuelas simplemente disciplinares desde una mirada muy seguramente, como lo menciona la profesora Adela, desde la mirada del poder.
Y en ese sentido, digamos, cuando nos dicen que quién convoca, yo creo que si queremos ya no una mirada vertical, sino una mirada más horizontal y participativa, yo creo que lo importante no está tanto quién convoca, sino a quiénes convocamos. Y yo creo que aquí es importante pensarnos en una mirada de participación de docentes, independiente del tipo de vinculación, de estudiantes, de los proyectos curriculares a través de los coordinadores, si lo queremos decir, de grupos de investigación, digamos, de semilleros. Creo que es un elemento, digamos, que yo llamaría a pensarnos más que el quién, el cómo, si queremos hacer una universidad diferente. Un segundo elemento que también he pensado que desde la perspectiva que menciona el profesor Juan Carlos, sobre repensarnos nuestro proyecto educativo de facultad, creo que aquí sí el llamado, digamos, a que convoque y a que organice son los dos comités de currículos, tanto el de pregrado como el de posgrado. Creo que ellos dos pueden de manera articulada, el profesor Tomás, la profesora Amparo Clavijo, pueden, digamos, que sería interesante que estuvieran y si no les comentamos, empezar a hacer, digamos, ese llamado, pero sí es de una mirada de la construcción colectiva de lo que queremos nosotros ser y desde la mirada también, digamos que aprovechando también este momento en el que se quiere resignificar el ser docente. Bueno, acá hay otros elementos. El profesor Novoa cuando habla, digamos, de que la pedagogía parece como un apéndice. Yo creo que también en espacios como este y cuando los programas también quieran reflexionar, yo creo que pensarnos en encuentros, la semana de ciencia de la física, como digo, la semana a veces que hacen de la biología, que no lo hacen de la enseñanza de la biología, pero lo hacen desde esa mirada. Hombre, aquí también ahí nos podemos repensar estos espacios. Creo que, y en el marco de lo que son nuestros currículos, no los planes de estudio, es el vivir la universidad, es el discurso, es la participación en espacios, es el diseño de espacios conjuntos, es también, como lo menciona el profesor Juan Carlos, digamos, nuestro sistema de posgrados que tiene que permear a los pregrados, es que nosotros mostramos que no somos apéndices. No es lo que la gente piense, es lo que nosotros reflexionemos, mostramos y formamos a nuestra gente, digamos, curricularmente. Pues tiempo dejaría por ahora ahí, no sin antes dar un agradecimiento muy especial al espacio, que espero que continuemos y nada, que creo que es el momento clave para estar todos unidos. Muchas gracias. Gracias, profesora Pilar. Profesora Gloria. Sí, qué pena, no voy a encender la cámara porque parece que se cae el internet, entonces solo voy a encender el micrófono. Bueno, ¿a quién corresponden los liderazgos? Pues la profe Pilar lo acaba de decir, serían los comités de currículo, tanto de pregrado como posgrado, pero yo creo que nos corresponde a todos repensar la facultad desde el fortalecimiento de los programas, ya sea desde CABAS, desde escuelas, pero a partir de la necesidad formativa de los futuros docentes. Nosotros somos docentes formadores de docentes. Y el quehacer en nuestra formación, ¿qué hacemos nosotros exactamente como formadores de docentes? Pensarnos como comunidad, un todo para servicio de lo que es la ciudad, ¿sí? De lo que es las necesidades educativas de la ciudad. Pues porque en sí es el docente quien realmente lleva los primeros saberes a la escuela, a la educación básica y media, es quien lleva la primera aproximación al individuo, tanto en el conocimiento de las ciencias humanas como de las ciencias exactas, ¿sí? Como lo científico y lo humanístico. Entonces nosotros somos esos formadores, esos seres que formamos a personas que van a llevar al individuo primario, por llamarlo de alguna manera, esa visión de mundo. Aquí están las posibilidades de formación que quiere.
Entonces nosotros repensarnos, de reevaluar nuestra profesión y demostrar desde lo básico, desde la escuela, que ser docente es algo muy importante en la sociedad, tan importante como el científico en cualquiera de las ciencias exactas. Yo creo que eso sería una tarea muy importante que podríamos llevar a cabo desde lo nuestro, desde que las reformas nazcan desde nuestro sentir y desde nuestro quehacer, para suplir las necesidades que van apareciendo en el proceso formativo, y que las reformas no vengan a capricho de una administración vertical que quiere imponer su impronta pasando por encima de toda la comunidad. Esta vez fue completica su intervención, profe Gloria. La Sí, estrategia no encendí la cámara. apagada funcionó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Profe José. Bien, Tocayo, además. pienso que la convocatoria y de esto debe estar en manos de los grupos de investigación, de los semilleros, del doctorado de educación que ha tenido esta iniciativa, de la licenciatura en matemáticas, que sabemos siempre ha estado también, sido crítica de lo que pasa acá, de la licenciatura en sociales, es decir, de la base, llamémoslo así, de la base de quienes desde abajo construimos conocimiento. Yo he estado en varias reuniones de comité de currículum, pero incluso como ellos no participaron en los debates de reforma, la desconocen, ha habido que volver a situar, a los profesores a veces le ha tocado en la última reunión, si recuerdan, creo que ahí estaba Juan Carlos, nos tocó explicar que aquí ya había un documento de sistema de posgrados, es decir, a veces los comités no fluyen y no convocan, se piensa que ese sería el canal institucional, la facultad y los comités, pero pienso que deben ser pues las comunidades académicas que están representadas en grupos semilleros, licenciaturas, como hacer una primera convocatoria similar a esta. Me parece muy buena la iniciativa, con esa misma idea, y hacer unas sesiones muy ágiles también, porque sabemos que si esto no se le da agilidad y se vuelve un eterno debate, pues no se va a lograr sacar nada adelante. De todas maneras, ya tenemos en los documentos de reforma algunas ideas, y las que surjan del debate entre grupos de investigación, entre semilleros, entre licenciaturas, pues ahí se va a ir consolidando. Y como decía Juan Carlos, pues toca hacerla nosotros antes de que nos hagan pues las escuelas y nos hagan las cosas que sabe hacer aquí, la universidad. Entonces pienso que tiene que ser más desde ahí que desde además porque en esta coyuntura de reforma, los decanos y decanas quienes han estado, pues como que manejan posiciones ambivalentes, ¿no? Como que se sienten institución y entonces no puedo enfrentarme directamente a lo que dice el superior. Entonces, y nosotros realmente creo que tenemos otra postura muy diferente, que va muy en contraria de lo que ha sido la propuesta del Consejo Superior. Gracias. Gracias a todos ustedes, al profesor Juan Carlos, a la profesora Pilar, a la profesora Gloria, al profesor José. Muchísimas gracias porque han puesto, digamos, unos puntos de vista que efectivamente consideran que hay una problematización que tenemos que abordar, una problematización y unos puntos de interés en relación con la formación de profesores, y de ahí también la necesidad de que nos organicemos justamente para defender este campo de posibilidades, no solo para rehusarnos, y no se trata de rehusarnos al cambio que produce el momento actual de reforma, sino para que se reconozcan justamente los avances que hemos tenido a lo largo de estas décadas de trabajo en relación con la investigación, en relación con la extensión, con la docencia en la formación de profesores. Muchísimas gracias a todos, creo que ahí avanzamos un poquitico más. Agradezco el espacio que se nos dio, y también agradezco a la parte técnica, a la organización de Rita, que ha hecho posible que se haya desarrollado este panel. A continuación, entonces, le doy la palabra a mi colega y compañero profesor Rodolfo para que haga el cierre de la sesión. Gracias, José. Bueno, ya tú iniciaste el cierre. Yo voy a hacer algunos comentarios muy breves, y de pronto la profesora Pilar también quiera intervenir para ir cerrando el panel. Yo creo que el primer panel pone en discusión
varias perspectivas. Yo creo que la discusión de hace 8 días puso en evidencia posiciones epistemológicas distintas sobre los conceptos de ciencia, sobre los conceptos de la misma reforma, de hecho de la misma universidad, en fin. Recuerdo que Carlos Javier Mosquera decía que independientemente de cuál sea la reforma, debe propender por la buena vida académica y por la producción de conocimiento. A mí me parece que aun cuando se presentaron posiciones que se podrían ver como divergentes, había como un elemento en común que hoy también se dio y es la defensa de la facultad, la defensa del campo intelectual, de la didáctica, de la pedagogía, etcétera, y no como apéndice, ¿no? Como bien ponía la crítica el profesor José Nova. Yo creo que este panel presenta mayores convergencias en términos, por ejemplo, de las acciones que habría que emprender, como varios de ustedes o casi todos lo han señalado, me parece. En ese sentido, yo me permito anunciar por sugerencia específicamente del profesor José Torres, a quien le agradecemos, quien ha venido trabajando con la profesora Pilar, que vamos a hacer los esfuerzos académicos y logísticos para realizar un tercer y último panel, pero no dentro de 8 días, sino que estamos pensando realizarlo hacia finales de noviembre. Desde la iniciativa o sugerencia que plantea el profesor José Torres, la idea es, voy a decirlo de esta manera, tal vez romper o abrir un poco más la discusión a partir de los invitados que vamos a tener. Y queremos contar con miembros del Consejo Superior Universitario, que ya estamos haciendo las gestiones, de la administración y posiblemente el decano, también de la representación profesoral, de la representación estudiantil y, por supuesto, un miembro representante del doctorado interinstitucional en educación. Entonces, queremos poner en discusión con ellos también, no solamente lo que hemos conversado hace 8 días, lo que hemos conversado hoy, sino también conocer directamente y de frente, pues, cuáles son las posiciones, cuáles son las posturas, a partir de unas preguntas que también tenemos que pensar muy bien, que deben ser preguntas de alguna manera estratégicas, provocadoras, pero que pongan en juego cuál es la concepción, cuál es la postura de estas personas, ¿no? Entonces, insisto, no vamos a hacerlo dentro de 8 días, vamos a tratar de hacerlo hacia finales de noviembre. Eso es lo que les podemos comunicar hasta ahora. Pili, entonces te doy el uso de la palabra para que ya vayamos cerrando. Agradecerles, por supuesto, nuevamente a la profesora Pilar Infante, al profesor José Novoa, al profesor Juan Carlos, a la profesora Gloria Inés, el compromiso, la participación hoy que nos enriquece, que nos deja contentos, que nos deja problematizados también con tareas. Muchísimas gracias. Dale, Pili. Muchísimas gracias a todos, al profe José Torres, profe José Novoa, José Novoa, la profesora Pilar Infante, la profesora Gloria, a nuestro querido Juan Carlos Amador. Creo que la sesión de hoy estuvo magistralmente desarrollada y nos moviliza a tomar otras acciones, donde hay unos llamados muy puntuales de los panelistas a que asumamos una representación desde las bases, trabajando de manera mancomunada con los compañeros y colegas de los proyectos curriculares
para que empecemos a hacer un trabajo que nos permita articularnos de formas diferentes. Yo creo que, digamos, la iniciativa que se propone de abrir un tercer panel va a ser también significativa para nosotros como comunidad, y también en ese momento poder mostrar la manera en cómo nos vamos a organizar, y esperamos contar con el concurso de todas las personas que quieran seguir en esta apuesta por defender nuestra facultad. Les agradecemos a todos su participación y estén atentos a la publicidad del tercer panel. Felicidades, un abrazo para todos y buen resto de jueves. Ok.